¿Me dice su nombre? Sí, soy la licenciada Marilena Matos Martínez, soy la jueza coordinadora de este juzgado de control de Santiago Pinotepa Nacional en Oaxaca. Bueno, ¿existen otros juzgados de este tipo que está aquí en Pinotepa Nacional y en la región de la costa? Sí, efectivamente, está instaurado por parte del Consejo de la Judicatura del Estado que existe juzgado de control aquí en Santiago Pinotepa Nacional. Existe el juzgado de control en Puerto Escondido y existe el juzgado de control en Pochutla, en San Pedro Pochutla. Son los tres juzgados de control que están establecidos en esta región de la costa. ¿Es usted, es usted la coordinadora de otros jueces? Efectivamente, el juzgado de control está compuesto particularmente por diversos jueces. En este caso, como en Santiago Pinotepa Nacional, atendiendo a la población y a las necesidades del servicio, tenemos que en Santiago Pinotepa, así como en Puerto Escondido y en San Pedro Pochutla, estamos conformados los jueces de control por 3 jueces. Hay 3 jueces en Santiago Pinotepa Nacional, 3 jueces en Puerto Escondido y 3 en San Pedro Pochutla. Independientemente en que en Puerto Escondido es en el lugar donde está instalado el tribunal de debate. ¿Qué significa esto? Mire, me voy a permitir explicarle qué es exactamente un juez de control. Un juez de control, lo que hacemos es que, por ejemplo, si hay algún conflicto entre las partes, digamos que a modo de ejemplo voy a señalar que una persona hubo un choque y una le causó daños a la otra persona con su coche. Si hay un momento determinado que no se pueden arreglar en ese momento o incluso acuden ante la gente del Ministerio Público y no se pueden arreglar, porque lo que se intenta en este sistema es que haya menos asuntos en materia penal y los asuntos se resuelvan desde antes. Si no se puede entre particulares, con el Ministerio Público. En el Ministerio Público hay un abogado que se le llama facilitador, que antes de que lleguen con nosotros pueden arreglar esos asuntos de conformidad, con buena fe y con buena intención. Si de alguna forma no se arreglan y llegan aquí ante este juzgado de control las partes y llegan y uno les vuelve a decir: arreglen este asunto entre ustedes, vayan con el facilitador y celebren un acuerdo reparatorio. ¿Qué significa esto? Una forma de conciliar, de arreglar el conflicto entre las partes, de modo tal que no haya necesidad de que haya un proceso penal. Y de acuerdo con la carga de trabajo, efectivamente, como yo le decía, hay 3 jueces de control en cada juzgado. Si el asunto no se arregla y se lleva a cabo todo el proceso penal, hay en Puerto Escondido otros 3 jueces que forman un tribunal de debate, que ellos dictan la sentencia final en caso de que no se llegue a solucionar el conflicto entre nosotros, los jueces de control. Generalmente el tribunal de debate resuelve asuntos de mucho impacto, de mayor impacto, tales como le mencionaba yo: secuestro, homicidio, violación, esos delitos que no permiten un arreglo o no permiten un acuerdo reparatorio. Generalmente esos asuntos se resuelven en sentencia ante el tribunal de debate. A menos, claro, hay algunas excepciones que les puede resolver el juez de control, como es otra salida alterna, que es el procedimiento abreviado. Muy bien. Fecha en que se instauró a nivel región el sistema. Bien, en este aspecto, fíjense que yo le quiero decir y quiero pues que sepa toda la población que nosotros los oaxaqueños debemos de estar orgullosos y tristemente no hemos sido reconocidos a nivel nacional ni internacional, por supuesto, en el sentido de que nosotros los oaxaqueños, el Consejo de la Judicatura, los magistrados que fueron encargados de proponer el sistema, que se instauró a partir del 9 de septiembre de 2007 en el Istmo de Tehuantepec,
Nosotros los oaxaqueños fuimos los primeros que instauramos el sistema acusatorio adversarial, es decir, los juicios orales. Tan es así que nosotros, los legisladores del estado de Oaxaca, se hizo el Código Procesal Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que señalaba las reglas iniciales del sistema acusatorio o de los juicios orales. Y le digo, desde el 9 de septiembre de 2007, los magistrados integrantes de la coordinación ahora de los juicios orales fueron hasta el Istmo y nos capacitaron a jueces, a ministerios públicos, a defensores particulares, a defensores públicos, incluso el público en general podía acudir a las capacitaciones que daban estos magistrados. Le digo, orgullosamente oaxaqueños, podemos decir que nosotros fuimos los pioneros que iniciamos desde septiembre de 2007 en el Istmo de Tehuantepec a instaurar el juicio acusatorio adversarial, los juicios orales. ¿Y en la costa? En la costa me dicen que fue en 2012, en mayo de 2012 fue que se instauró aquí en la costa, o en 2008, déjeme precisar el dato, pero está entre 2008 y 2012 que se instauró aquí en la costa. ¿Cómo ha favorecido a la población penitenciaria este nuevo el sistema? Bien, ha favorecido en dos aspectos bien importantes. Como en este sistema tenemos que lo que más nos interesa, le interesa al Estado mexicano, al Estado oaxaqueño, es resolver los asuntos por la buena de conformidad. Los problemas que se han suscitado, los delitos que no son muy graves, como le decía yo, los de homicidio, secuestro, violación, se han resuelto mediante salidas alternas, que son conciliaciones, acuerdos reparatorios, criterios de oportunidad, y eso ha beneficiado en que en las cárceles ya no hay tantas personas privadas de libertad. Y que esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la obligación de que todas las personas, la mayor parte de las personas, lleven a cabo su proceso en libertad. Solo en casos excepcionales y cuando la ley lo determina así, debe de haber prisión preventiva de manera oficiosa en delitos graves. Pero lo ideal es que nosotros, los jueces de control, atendiendo y respetando el principio de presunción de inocencia, todas las personas lleven su proceso en libertad, es decir, no formen parte de una población en los centros de reclusión, y por eso se ha beneficiado, porque obviamente ya son mínimas las personas que forman parte de la población penitenciaria. ¿Se ha observado una disminución de sentenciados? Por supuesto, precisamente han disminuido los sentenciados. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, con los beneficios de este nuevo sistema de juicio oral es que los asuntos se resuelven favorablemente para ambas partes de la mejor manera, en una conciliación y sobre todo pagando la reparación del daño, tratando de que no haya impunidad, de que a la víctima se le repare el daño y al imputado se le cause los menos perjuicios posibles. Entonces ya casi no hay sentencias, a menos que sean sentencias de procedimiento abreviado o que se vayan a juicios orales. Pero ya no hay sentencias, ya se trata de llevar acuerdos reparatorios, conciliaciones, de modo tal que haya que se restaure el tejido social, de conformidad, vaya. ¿Cuáles serían los principales obstáculos para la correcta administración de justicia penal acusatoria? Bien, considero desde mi particular punto de vista que los principales obstáculos es que, si bien es cierto, a los jueces de control se nos está capacitando, se nos capacitó desde el inicio del sistema, se nos capacita continuamente. El problema es que a nosotros sí, pero desafortunadamente a los ministerios públicos, a los policías, a los primeros intervinientes que se les denomina así, no se les ha capacitado en cómo deben hacer su trabajo. Y el problema es que cuando llegan ante nosotros en una audiencia, pues no lo saben llevar a cabo en forma eficaz y eficiente. Y desafortunadamente eso
Ese es un obstáculo para que nosotros podamos ejercer y aplicar las normas como deben de ser. Ese es uno, desde mi particular punto de vista, los principales obstáculos, la falta de capacitación a los ministerios públicos, a los policías ministeriales, a los policías estatales. Y eso creo que es a nivel nacional, no solamente a nivel del estado de Oaxaca. Considero que esos son de los principales obstáculos. ¿Algo que quiera agregar? Bueno, pues yo lo que puedo agregar es que pedirle a la población en general que tenga confianza en este sistema acusatorio. A las víctimas del delito, que si alguien se le cometió, considera que se le agravió de alguna forma, que denuncien, que tengan la confianza de acudir ante el Ministerio Público y que no digan, porque voy a perder 2 o 3 horas en el Ministerio Público, no voy a denunciar, o piensen que no se va a hacer nada. Sí se va a hacer algo, tengan confianza, pero no podemos nosotros ni forzar al Ministerio Público, ni nosotros comprometernos si no tenemos noticia de que algo ilícito sucedió. Por eso yo invito a la población, no solo de Santiago Pinotepa Nacional, no solo del estado de Oaxaca, sino a nivel nacional, que si son víctimas de algún delito, de algún hecho que puedan incluso considerar que es delito, vayan con el Ministerio Público para que él los atienda. Y si en un momento determinado no los atiende, ustedes pueden acudir directamente ante el juez de control, es decir, ante nosotros, y decir incluso, el agente del Ministerio Público no me está haciendo caso. Y nosotros, como jueces de control precisamente, vamos a controlar la actuación del Ministerio Público. Entonces, déjenos ayudar a la comunidad, déjenos hacer nuestro trabajo, denuncien, acudan al Ministerio Público, no permitan que haya impunidad en este país, en este estado, denuncien. Eso es lo más importante y es lo que yo le aconsejo a la población, tanto para que el Ministerio Público como nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Y como corolario, es decir, como conclusión, quiero decirles que ni el Ministerio Público, ni los defensores públicos, ni este juzgado de control estamos autorizados para recibir un solo quinto. Es decir, a nosotros, a los jueces de control, a los ministerios públicos y a los defensores públicos nos paga el estado de Oaxaca y nuestro salario viene de los impuestos que pagamos, que paga la población y que pagamos todos. Por lo tanto, no deben ni ofrecerle dinero ni al Ministerio Público, ni a los defensores, y menos, y tampoco a cualquier persona de los juzgados de control. Los servicios que prestamos estas instituciones del Estado son gratuitos. Y si alguien pide dinero, denuncien esa situación, porque no podemos permitir que siga la impunidad en este Estado de Derecho mexicano, en cualquiera de las formas. Denuncien, no ofrezcan dinero, evitemos la corrupción, por favor. Eso es lo que puedo decir.